Bueno, Javier Ortega es el secretario general de Vox y tiene por delante, bueno, dos cosas. Este domingo una cosa festiva, casi agradable, que es ir a la manifestación de Colón, donde por primera vez, antes lo decía Rivera, las cosas que está consiguiendo Felonetti. O sea, que es que vayan Abascal y Rivera a la misma manifestación. Hay que decir que es lo que los españoles queremos, que vayan juntos. Pero el martes, como acusación particular, Vox, representado por Javier Ortega, tiene un papel importantísimo en un juicio que, por lo que ha hecho últimamente el gobierno, que es dar una especie de jaque mate moral al Tribunal Supremo, negando legitimidad a la propia existencia de la democracia española, la monarquía, la división de poderes, etcétera, pues se encuentra en una situación de enorme violencia. Es decir, digamos que está rodeado por los que deberían defenderlo. ¿Cómo se plantea, cómo ve antes de empezar, pero empieza ya, empieza este martes, este juicio? ¿Qué cree que puede pasar? ¿Cuál puede ser la estrategia de los golpistas? Y también, ¿cuánto cree que va a durar y qué relación puede tener con los tiempos electorales? Elecciones en mayo y elecciones generales, quién sabe. Pues afrontamos este proceso pues con mucha serenidad, con mucha responsabilidad, conscientes de que los 2 años que llevamos trabajando en el mismo, desde que lo iniciamos en enero del 2017, nos han permitido copiar una cantidad de pruebas que son contundentes y que creemos que van a ser suficientes para lograr las importantes condenas que estamos solicitando, de cerca de 72 años para cada uno de los dirigentes golpistas. Y creo que tiene una relación directa con lo que está ocurriendo en toda España, esta España que reacciona, esta España viva, esta España que se pone en pie y que va a ser un reflejo también el domingo, sin lugar a dudas, como lo está haciendo ayer mismo en Navarra con nuestro presidente. Yo el sábado por la mañana estoy en un gran acto en Baleares, luego vuelo a Pontevedra el mismo sábado para otro acto. Creo que en todos puntos de España está habiendo una reacción, y es la reacción que está muy por encima de los partidos políticos, la de esa España que no se resigna a ponerse de rodillas ante los totalitarios y ante los golpistas. Y digo que tiene una importante relación, porque aunque nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo extraordinario en que el juicio sea un juicio, es decir, pruebas, ley, derecho, justicia, y no un circo mediático ni un circo político como vienen intentando hacer los golpistas y sus defensas, es verdad que fuera nos están exigiendo que se cumpla la ley y el Estado de Derecho, y para eso tiene que haber una unidad. Y tiene que protegerse a las instituciones, y especialmente tenemos que demostrar que el Tribunal Supremo, que el Poder Judicial tiene el respaldo de los españoles. Ya sabemos que algunos con estos mediadores lo que están buscando es deslegitimar a las instituciones y pensar que todo se puede acordar por debajo, incluso la nación y el Estado de Derecho, por debajo de la mesa o en una mesa de negociaciones. Y hay cosas que son innegociables. Y la unidad de España, la libertad y el Estado de Derecho son innegociables. Nosotros afrontamos el juicio, un juicio que no va a durar menos de 2 meses y medio, 3 meses. Hablamos de varios centenares de testigos, hablamos de miles de folios, miles de conversaciones telefónicas grabadas. Va a haber que revisar muchísimas pruebas, pero aunque va a ser un juicio duro y en el que esperamos que no haya sorpresas con respecto a la abogacía del Estado, aunque de momento ya ha pegado un giro inesperado con el cambio de gobierno a la hora de cambiar la línea que venía defendiendo, la línea de la abogacía del Estado, creo que la Fiscalía se va a mantener firme, creo que vamos a estar acompañados por la acusación pública y esta acusación popular de Vox, que nos gusta decir que es la acusación popular del pueblo español, porque al final no estamos defendiendo ningún tipo de interés partidista, estamos defendiendo la ley, el orden, el Estado de Derecho y creo que en definitiva la libertad de todos. Bueno, preguntas en general, yo solo me reservo una. Aquí estamos, como quieras que no, estamos ante un hecho político de la máxima gravedad, que es un golpe de Estado, y por lo tanto, digamos, la representación es inevitable. Me ha llamado mucho la atención que precisamente con el cambio de política del abogado del Estado, al que echó el gobierno, lo hayan puesto de superior del que han puesto el gobierno. Es decir, que hay, digamos, por parte del Supremo, una voluntad de no dejarse, digamos, amedrentar o de que no le siguen la hierba bajo los pies. Sin embargo, se ve también en todos los ámbitos que hay una movilización de toda la izquierda, de la izquierda mediática, de la izquierda judicial, en favor de una especie de benignidad, de que esto, como ha sido un golpe de Estado, pues tiene que tener una solución política, como si la ley no estuviera también contra los golpes de Estado.
¿Cree que esta unidad que se va a ver este domingo en la Plaza de Colón se va a mantener, digamos, un respaldo activo de los tres partidos que defienden la nación, que son los que defienden la Constitución? Y la última cuestión, ¿y cree que en el PSOE, igual que está pasando con esta negociación, van a empezar a aparecer voces, a ser posible que no sean jubilados, que estén en la misma línea, de que hay cosas que no se pueden negociar? Pues nosotros esperamos que sí. Yo confío en que, bueno, tantos socialistas, tantos españoles que votaron al Partido Socialista, pero que no por ello tienen por qué aceptar un Partido Socialista puesto directamente de rodillas ante los golpistas, ante los totalitarios, despierten también y que demuestren que por encima de cuestiones políticas con las que se puede discrepar, y es muy legítimo, la nación española, el Estado de Derecho y la libertad tienen que prevalecer. Nosotros confiamos en que ese respaldo se produzca por la inmensa mayoría de los españoles que creemos en la nación. Nosotros vamos a defender el papel de la justicia, del Estado de Derecho, vamos a defender la independencia del Poder Judicial, la independencia de la Fiscalía, y vamos a defender la aplicación rigurosa de la ley. Es verdad que cuando nosotros comenzamos con este proceso, y a mí me alegra ver que ahora muchos se suman y que dicen que esto es un golpe de Estado, el mencionar siquiera la palabra golpe de Estado nos hacía ser merecedores de todas las críticas. Decíamos que estábamos echando gasolina en el fuego. Llegamos a, cuando nosotros decíamos que había que aplicar un artículo 155 contundente, se nos decía por algunos líderes políticos que eso era matar moscas con cañonazos, se nos decía que había que apartarnos porque éramos extremistas. Nosotros decíamos, no hay nada más extremista que atacar la nación española, incluso como es en este caso, que es más grave todavía, desde las propias instituciones. Nosotros nos alegramos, y Vox se alegra enormemente, y ahí estará siempre, convoque quien convoque, como cuando convocaban las víctimas, nunca mirábamos las siglas de quien convocaba, mirábamos la causa, y aquí convoque quien convoque a una manifestación, como convocamos nosotros la llamada rebelión de los balcones, la llamada de los españoles en la calle, cuando el golpe de Estado en Cataluña del 1 de octubre, pues creo que con su majestad al rey al frente se dio una muestra de que la España viva existe, a pesar de que muchos la hayan querido enterrar hace tiempo. Así que este mensaje de unidad, este mensaje de que la nación está por encima de los partidos políticos, es lo que nos va a guiar siempre en todas nuestras actuaciones, tanto dentro de los tribunales como fuera. Pero la cuestión que yo le planteaba, hay un movimiento evidente para que el Supremo se cuartee. Es decir, para que, de hecho, ya hubo una tentación afortunadamente disipada de darle una patada hacia arriba a Marchena, mandarlo a la presidencia. Afortunadamente eso se conjuró, tentación en la que cayó estúpidamente el PP, pero afortunadamente eso se arregló y está el tribunal que tiene que estar. Sin embargo, ahí me dice que del tribunal hay dos que tienen dudas porque son sensibles, como suele decirse, a esta fórmula, lo que llaman llamado el derecho alternativo. Es decir, que la izquierda toma la ley según le parece políticamente, cuando le conviene. Y por desgracia esto es una tradición ya muy asentada en España. ¿Cree que eso, tal y como se ve, usted conoce mejor o adivina mejor por dónde va a ir la estrategia de las defensas, va a suscitar más bien un rechazo y por lo tanto un encogimiento de esa tentación, digamos, de templar gaitas? Es decir, que lo mismo que está sucediendo con la negociación de esa mesa de partidos, del mediador o mamporré, que es lo que quieren imponer, etcétera, al final hasta los jueces blanditos se van a enfadar, como ha sucedido con los fiscales del Supremo, que al final se han enfadado ante esta presión, digamos, para hacerles cambiar de opinión? Nosotros hemos visto tres líneas de presión. La primera, la presión que sufrimos en los medios de comunicación, por una parte de los medios de comunicación, la presión directa contra los letrados que estábamos en esta causa, incluso algunos alentando directamente a las cloacas del Estado. En esta misma mesa ya lo comentamos, cuando Cuevillas decía que el Estado debía desactivar a la acusación popular de Vox por todos los mecanismos que tuviera a su alcance. Después la presión se dirigió contra la Fiscalía mantuvo el pulso, hubo un momento que se lo torció, recordemos cuando se pidió por la propia Fiscalía la libertad de Forn y tuvo que cumplir con el mandato, pero dejando bien claro el fiscal de sala que lo hacía por obligado cumplimiento jerárquico del Estatuto de la Fiscalía, y nos quedamos solos en la petición de prisión, y por suerte la Sala de Apelaciones la mantuvo. Después se dirigió la presión contra la Abogacía del Estado, y el problema es que, claro, la Abogacía dirigió y dijo quién podía
podía seguir y quién no en el juicio. Quitaron a todos los letrados que estaban llevando a cabo una labor extraordinaria para cambiar y torcer en el último momento, en el de la presentación del escrito de acusación, y cambiar radicalmente la línea y decir que ya no había rebelión, que nos encontrábamos ante un delito de sedición, y la presión se va a producir ahora sin ningún lugar a dudas. Bueno, se intentó, por supuesto, contra el magistrado. A nosotros nos preocupó muchísimo el hecho de que el magistrado presidente de la Sala, Marchena, pudiera haber aceptado esa subida siendo presidente del Tribunal Supremo y por tanto del Consejo General del Poder Judicial, y desnaturalizando la sala que le hubiera correspondido por sí, que la sala de lo penal y sala de enjuiciamiento de esta importante causa. Bueno, y antes de Arena. Y Arena, por supuesto, no solo la presión personal contra él y la persecución directa contra él y su familia, que no hay que olvidarlo, sino también la presión contra el propio magistrado instructor. Y ahora viene la última fase de la presión, que va a ser la presión en el juicio. Ellos han intentado meter esos llamados observadores internacionales, que por suerte han sido inaceptados. Han pretendido interrogatorios desde los fugados de la justicia, y no me cabe duda de que ante 600 medios de comunicación acreditados y emitiéndose en directo este juicio, van a intentar escenificar ese teatro de que esto es un juicio político donde se persigue ideas, donde en España no existen garantías constitucionales ni procesales. Y nosotros, creo que en eso va a coincidir la firmeza de la Sala. No se va a tolerar esa muestra de presión mediática, es decir, de querer arrinconar contra las cuerdas a los magistrados como si esto fuera un juicio de excepción, que es lo que pretenden ellos demostrar fuera. Vamos a demostrarles que en España hay Estado de Derecho, que en España el Alto Tribunal Supremo se respeta, que en España hay Estado de Derecho en el cumplimiento de la legalidad, que ellos no están por encima de la ley, y espero y confío en que todo su teatro les deje en evidencia ante la opinión pública internacional, ante la opinión pública nacional, y espero que especialmente el día que se dicte la sentencia quede claro que ha habido un terrorífico golpe de Estado. Y una cosa muy importante, cuando algunos se empeñan en intentar ocultar que hubo violencia o no, que la hubo y de manera reiterada, intentan que desviemos la atención de lo verdaderamente importante, y esta acusación popular va a dedicarse desde el día 1 del juicio hasta los 3 meses que pueda durar ese juicio en repetirlo. Nos encontramos ante un delito de rebelión, que es el delito que en el Código Penal, el más grave de los delitos contra la Constitución, porque los delitos que tengan que ver relacionados con la posible violencia entran dentro de los capítulos contra el orden público, que también lo hubo. Pero aquí lo más grave es que es el delito principal contra la Constitución, contra el ordenamiento constitucional. Declaración de independencia de una parte del territorio. Y esta es la parte donde vamos a centrar toda nuestra línea acusatoria. Aquí ha habido un delito cuyo objetivo principal era romper el ordenamiento constitucional, vulnerando las sentencias de los tribunales, desobedeciendo, por supuesto malversando fondos, por supuesto dentro de una organización criminal perfectamente organizada, pero que el fin último, al romper esa Constitución, era romper la nación española. Por tanto, creo que va a quedar en evidencia que hay hechos más que consumados, y que ese delito, que no es un delito de resultado, como algunos creen, es decir, oiga, es que no se llegó a declarar finalmente, bueno, se declaró, pero no consiguieron su objetivo, es un delito de actividad, es la actividad tendente a la destrucción del Estado de Derecho, de la nación y la Constitución. Bueno, preguntas, una pregunta cada uno, sí. Y luego hay muchas preguntas que están mandando los oyentes. Javier, has hablado antes de que el juicio puede durar aproximadamente entre 2 meses y medio y 3. La sentencia no sé cuándo podría ser. Lo lógico es que recurran a Estrasburgo. Te lo pregunto todo en el contexto de que yo creo que en la cabeza de Pedro Sánchez, yo no tengo ninguna duda que la palabra indulto está ahí. En un primer plano, ¿no? Creo que se la ha tatuado. Bueno, y entonces mi pregunta es, lo que antes Federico al comienzo de la entrevista te preguntaba, o sea, los tiempos políticos y los tiempos judiciales. Porque claro, yo creo que a día de hoy, si se le ocurre plantear indultos, o sea, va a ser bestial para él. Pero sí que me gustaría, para aclarar a los oyentes, cómo son los tiempos para acabar en una posible petición de indulto y aprobación por el Consejo de Ministros. Pues tenemos un desarrollo de las vistas del juicio que, por la estimación que hemos hecho del número de testigos y pruebas a revisar, tardará 2 meses y medio, 3. Hablamos mes, febrero, marzo, abril, principios de mayo.
¿Podía haber sentencia? Hombre, no creo que sea una sentencia de esas que se puedan dictar en 15 días, por tanto, y probablemente no quieran hacerlo, no sé, ya antes de las elecciones, ¿no? Del 27 de mayo. Entonces nos iríamos a posterior las elecciones. No sé si es junio, es julio o es agosto, ya nos vamos más adelante. ¿Qué tiempo vendría después? Pues como esto es en única instancia, porque es la máxima instancia judicial, no les queda más que irse al Tribunal Constitucional, como ya han ido, por cierto, hay 24 recursos de apelación a los que nos hemos opuesto, de momento no están consiguiendo su objetivo era intentar paralizar las resoluciones del Tribunal Supremo, no lo han conseguido, tendrán que resolverse esos recursos de apelación ante el Tribunal, de amparo ante el Tribunal Constitucional y, por supuesto, seguro van a plantear irse a Estrasburgo, pero eso no quita que la sentencia se va a dictar y la sentencia se va a cumplir. Esto es así. ¿Qué mes hablamos? Pues a lo mejor hablamos, pues sí, de junio, julio, agosto, septiembre. En fin, quiero decir que los pasos posteriores son esos, no cabe duda, porque lo vienen anunciando. Ellos ya hace mucho tiempo, en plena instrucción, que dejaron ver que le importaba bien poco la jurisdicción española, que esto no era más que un paso para irse a Estrasburgo. Tribunal que, por cierto, no tenemos ningún reparo en decirlo, es un tribunal politizado al máximo, es un tribunal que ya ha demostrado la poca independencia que tiene y el poco rigor a la hora de dictar normas, y aparte a dictar normas que normalmente son contrarias al interés de España. Es decir, lo vimos en temas de terrorismo, lo vimos con la doctrina Parot, etcétera. Así que ellos quieren ir ahí, a ese tribunal, a ver si les da la razón en lo que el tribunal. Por eso ha sido tan cuidadoso el Tribunal Supremo, tanto en la instrucción como la sala de apelaciones, como estoy seguro que lo va a ser la sala de enjuiciamiento, tan riguroso en no permitirles ninguna posibilidad de que puedan apelar indefensión, que puedan apelar parcialidad. Incluso algún magistrado que fue tachado prefirió apartarse antes de tiempo. Es decir, estas cuestiones realmente creo que se han cuidado mucho para que no tengan el más mínimo posibilidad de agarrarse a una vulneración de derechos fundamentales, como plantean ellos. Paco Rosell, Pepe García Domínguez. Yo no quiero soltar tanto hilo a la cometa y quiero situarme en el martes. Es verdad que el gobierno no es que sea un imaginario, sea una deducción por nuestra parte, busca una salida política, sino se pone en manifiesto, lo ha dicho la propia vicepresidenta del gobierno. El gobierno, a través de distintos portavoces, ya está prometiendo un indulto por adelantado. El presidente del gobierno, cuando era candidato, hablaba de rebelión. Ahora, como presidente, dice que ya no ve el delito de rebelión. El escrito de la abogacía del Estado, cuando tuvo que hacer la acusación, rectificó cuál ha sido su actuación. Por tanto, sabemos dónde está el gobierno, en lo que está y los pactos en los que anda. Es verdad que se va a intentar decir que esto es un juicio político, y yo no sé si es consciente que Vox va a ser utilizado en ese sentido. Es decir, al tener una postura muy silenciosa la abogacía del Estado, que tendría que estar en otras posiciones, se va a poner el foco en Vox, que yo entiendo que desde un punto de vista de la rentabilidad política de Vox, y sobre todo también por el trabajo que ha hecho como acusación particular, que hay que reconocerlo, popular, poner el foco en Vox para insistir en la politización del juicio. Vox, ¿cómo va a capear esa situación? Porque va a ser consciente que el foco se va a decir, aquí el que está acusando es un partido político, por tanto estamos ante un juicio político, etcétera, etcétera, y abonando un poco el imaginario del independentismo, que es lo que va buscando de cara a esa posible apelación a Estrasburgo, porque la Fiscalía parece que está en una posición muy clara al respecto, ¿no? Pues con el mismo rigor y con la misma remisión a los hechos que han ocurrido hasta ahora. Nosotros, cuando comenzamos las primeras querellas en enero del 2017, que ya veníamos del antecedente del 2014, porque las querellas contra Artur Mas las iniciamos nosotros, a pesar de que luego, por ciertas maniobras del Tribunal Superior de Justicia, nos vimos apartados de la causa y pasó manos limpias, y luego expuso a manos limpias, y luego aquello quedó en un enjuague en el que la Fiscalía retiró las acusaciones que tenían penas de prisión. Pero nosotros, ¿cómo hemos actuado hasta ahora? A mí me gustaría que el que quiera poner en tela de juicio de que porque la acusación es de un partido político hay partidismo, que mire lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros hemos instado el procedimiento, que si no, no habría procedimiento. Nosotros instamos durante un año en soledad ese procedimiento. Llevamos a cabo más de 40 registros, llevamos a cabo las intervenciones telefónicas de correo, llevamos a cabo instándole al juzgado instructor número 13. A partir de ahí instamos en el Tribunal Superior de Justicia, conseguimos que la causa pasara a la Audiencia Nacional, conseguimos que se abriera en el tribunal, después se incorporó la Fiscalía General del Estado, un año después se incorporó la abogacía. Es decir, podríamos resumirlo de esta manera: si no hubiera habido acusación popular de Vox, no habría habido el procedimiento, no habría habido pruebas. Quiero decir, me refiero a que le van a poner
poner el foco a Vox en el sentido de que estamos abonando el imaginario de que este es un juicio político, y eso es natural que eso ocurre, que desde el punto de vista del interés de su formación política, pues a lo mejor se puede, caer en esa tentación, pero va en desdoro un poco en lo que se busca en el juicio, es decir, que se aplique justicia y el Estado de Derecho ante un golpe de Pero Estado. Todos lo van a poder ver, todos lo van a poder ver, se va a emitir en directo, van a ver que nuestras intervenciones son intervenciones ajustadas a derecho, vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de pruebas, vamos a hablar de delitos y vamos a hablar de penas. Otra cuestión es que fuera somos un partido político y sacaremos nuestra valoración política. Y además que la sala, y en eso yo creo que no hay que tener la menor duda, la sala no va a permitir el menor desliz de tipo político. Por nuestra parte no lo va a haber, pero está claro que las defensas de los golpistas van a intentar convertirlo en un juicio político. Es más, yo ya lo adelanto, el anuncio de que se van a presentar allí con el lacito amarillo, ese lacito que no es otra cosa que el símbolo de una horca contra las libertades, nosotros vamos a protestar ante la sala y vamos a decirle que no hay derecho de que se presenten en la sala del Tribunal Supremo con un símbolo que representa o que dice que los que están ahí son presos políticos. No son presos políticos, no lo son por sus ideas, son por haber cometido los más altos delitos que se puede cometer en un ordenamiento constitucional, en un Estado de Derecho. Y por tanto no hay que permitir la más mínima escenificación de que estamos ante un estado de excepción con un tribunal político y no por una instancia independiente judicial que juzga hechos y delitos. Así que otros van a intentar desacreditarnos, bueno, bien, pues entonces tendrán que llamar también tendrán que acusar también a la Fiscalía y decir que es una Fiscalía política, porque hay una coincidencia, por cierto, en las acusaciones. En fin, que lo van a intentar, estamos de acuerdo, que no van a tener no van a conseguir de nosotros ni la más mínimo hecho que puedan decir que dentro de la sala hemos hecho política. No lo hemos hecho hasta ahora ni lo pensamos hacer. Tenemos muy claro que nuestra responsabilidad es la responsabilidad de una acusación penal. Somos abogados. Yo cuando estoy dentro de la sala actúo como un abogado. Cuando salgo fuera soy el secretario general de un partido y puedo hacer valoraciones políticas. Faltaría más. Pero dentro de la sala nadie podrá decir que nunca hemos utilizado el procedimiento por consideraciones políticas que no meramente jurídicas. Pepe. Don Javier, yo quería plantearle dos cuestiones estrictamente procesales. Una de ellas es que, como todo el mundo debería saber en España, solo existe una lengua oficial, ninguna otra es cooficial en el ámbito de la nación, y es altamente probable que alguno de los reos utilice una lengua distinta del castellano en el proceso. Si eso ocurriera, y esta es mi primera cuestión, ¿qué hará la acusación popular? Segundo tema, también relacionado con lo estrictamente procesal. ¿Cómo cree usted que puede influir, si es que puede influir, en el ánimo de la sala el hecho de que la abogacía del Estado, a instancias o por órdenes directas del Gobierno de la Nación, haya renunciado a acusar de rebelión a los rebeldes y esté apelando a otra figura jurídica mucho más leve, que es la de sedición? Bueno, dos cosas. La primera, en cuanto al derecho que tienen los reos de poder dirigirse al tribunal en la lengua que creen conveniente y que por tanto pueda ser la lengua materna, eso no se les puede negar, y entonces tendrán que poner, para los que no hablemos catalán, nos tendrán que poner una traducción simultánea. Otra cosa muy distinta es que los letrados deban dirigirse a la sala o debamos dirigirnos en el español, y más siendo el Tribunal Supremo. Y en segundo lugar, en cuanto a que sea un delito, la abogacía del Estado es libre, por supuesto, independiente y puede hacer lo que quiera. Ya se ha demostrado la incoherencia en cuanto al mantenimiento de una determinada línea de acusación, y en el último momento, cuando tienes que plasmarla, después de un año manteniendo sesiones, presentando escritos, recursos ante el magistrado instructor, ante la Sala Especial de Apelaciones, llega el momento en que tienes que plantarlo en el escrito provisional de acusaciones, y en ese momento resulta que pegas un giro 180 grados. Pero que nos entiendan todos, no es un problema el hablar de rebelión o de sedición, no es un problema de que sea mayor o menor pena, que sea más grave o menos grave. Es que no tiene nada que ver. Es que en el delito de rebelión estamos hablando de que el fin jurídico protegido es la nación, la unidad de la nación, y lo que se persigue es la independencia, además de con violencia, además de con malversación, etc. de cuestiones. En lo otro lo que estamos hablando es en la sedición lo que estamos hablando es una situación de rebeldía ante el cumplimiento de la ley, que no lleva en muchas ocasiones necesariamente la secesión como tal. Es decir, son cosas muy diferentes. En una lo que está en juego es la unidad de España, el ordenamiento; en el otro lo que hay es una rebeldía en el cumplimiento de la legalidad. Son muy distintos, y ese es un cambio que no es solo en la gravedad, como si estuviéramos rebajando la pena a pedir. Hombre, usted pedía 25 años y ahora pide 20. Sí, pero el delito es el mismo, pero rebajo la pena. No, aquí es que cambian radicalmente el bien jurídico protegido, el delito que se ha cometido. La abogacía, puede hacer lo que quiera, y otra cosa es que quede en bastante evidencia, ¿no?, el por qué ha habido este cambio, porque además ha habido este cambio, y yo lo voy a explicar claramente, en el minuto que se le pretende hacer firmar al letrado jefe de lo penal de toda España, de la abogacía del Estado, Edmundo Valls,
que tiene que firmar el escrito de acusación y dice: yo no firmo ese escrito de acusación porque eso no es verdad. En el momento en que tiene que firmarlo es cuando se pega un giro de 180 grados por órdenes de la ministra de Justicia y se pone a una letrada, se quita todo el equipo, porque no solamente fue Edmundo Val, se quita a todo el equipo jurídico que lo estaba llevando y se pone pues a una letrada a cumplir las órdenes políticas. Eso sí que son órdenes políticas, porque todos los informes de la abogacía dejaban muy claro ante qué nos encontrábamos. En fin, es así, pero es que es la abogacía del Estado, como ellos dicen, con mucha razón, son los abogados del Estado, no los abogados de un gobierno, y deben defender el Estado de Derecho y la legalidad, no los intereses partidistas del gobierno que está, del partido que está en el gobierno. Pero lamentablemente hay algunos que no saben distinguir dentro de un Estado de Derecho lo que son los intereses del Estado, abogacía del Estado, con los intereses partidistas de un gobierno que, por cierto, es un gobierno, iba a decir golpista, al menos progolpista, o amigo de los golpistas, o amigo de los proetarras, amigo de los totalitarios, amigo de lo peor, de los enemigos de España. Claro, ¿qué podemos esperar de un gobierno que tiene esos socios y que practica esas políticas, ¿no? Un gobierno rehén de los enemigos de España? Pues no se puede esperar otra cosa que las instrucciones que reciba la abogacía del Estado sean en el sentido contrario de la legalidad del Estado de Derecho y de la nación. Bueno, hay muchas preguntas de los oyentes. Vanessa, perdón. Sí, bueno, y alguna última hora que nos está llegando sobre la concentración del domingo. El PP vasco estaba preocupado por lo que se había comentado aquí y han llamado para aclararnos la información que estábamos dando. Se confirma que Alfonso Alonso y Borja Semper se quedan en el homenaje a Joseba Pagaza. A Joseba Pagaza le hubiera encantado de estar vivo, estaría en Colón. Fletan 4 autobuses y vienen Iñaki Oyarzábal y Raquel Martínez, presidentes del PP de Álava y de Vizcaya, respectivamente. Bueno, ya hemos conseguido 4 autobuses, pero repito, a Joseba Pagaza lo que le gustaría es poder estar en la Plaza de Colón. O sea, no se refugien en los cementerios de ayer. Vayan con los vivos de hoy. Aparte que nos conocemos todos, Alfonsito. O sea, en fin. Vamos con los oyentes. ¿Por dónde van, Vanessa? Pues precisamente en el contestador, la vista está puesta en la semana que viene. Hay preguntas sobre el juicio a los golpistas, pero también sobre qué cree que va a pasar el día después de la manifestación en Colón. Bueno, vamos con los oyentes. Vanessa, estas preguntas a Javier Ortega. Sí, en redes sociales se están preguntando mucho si cree que se debe impulsar la moción de censura, y en el contestador también hay preguntas sobre el delito de alta traición. Si después de la gran manifestación el presidente del Gobierno no convoca elecciones, ¿cuál cree usted que será el siguiente paso para obligarle a que lo haga? Señor Ortega, ¿cree que tanto Rajoy como sobre todo Sánchez han incluido en algún tipo de delito de traición y tienen pensado algún tipo de querella? Señor Smith, buenos días. ¿Qué posibilidades cree usted reales que hay de que estos políticos presos sean condenados? ¿Cómo pretenden ustedes afrontar este juicio sabiendo que en cualquier momento un gobierno traicionero puede pactar con estos indeseables? Vamos a ver. Se nota, llaman de todas las regiones de España, además ya no ocultan el acento. Sí. Bueno, últimamente Lambán parece el sobrino de Paco Martínez Soria. Un día, en vez de una intervención, va a cantar una jota en el Parlamento contra Falconetti. Es que lo veo venir, qué tío. En cuanto a la moción de censura, yo creo que deberían presentarla quienes están ahora en el Parlamento, con independencia de cuál vaya a ser su resultado. Es una cuestión de ejemplaridad, es una cuestión de decir que todos los partidos que no aceptan este golpe de Estado a España y esta traición y esta connivencia con los golpistas, escenifican ante el Parlamento. Repito, aunque sea, como algunos dicen, al coste de perderla. Nadie pierde una moción de censura en la que se le está diciendo a un gobierno: tiene usted que salir de la Moncloa. Por tanto, yo creo que debería presentarse. Por lo pronto, si nosotros estuviéramos, como vamos a estar en mayo, con un grupo parlamentario, instaríamos esa moción de censura y pediríamos al resto de los partidos que se sumasen. No es una cuestión de partidos, es una cuestión que está en juego la nación de España. En cuanto al delito de alta traición, pues nosotros vamos a promover evidentemente una reforma penal que incluya este delito de alta traición, que ahora solo está previsto en cuestiones de situaciones de guerra en el Código Penal Militar. Creo que es importante recuperar este delito, como otros muchos. Por ejemplo, el delito que derogó Rodríguez Zapatero, el de referéndum, y que no se atrevió con mayoría absoluta el Partido Popular a volver a aprobar. El delito de que quien convoca un referéndum ilegal es un delito penal y no es una cuestión meramente administrativa. Aznar por Ibarretxe. Claro, por Ibarretxe. Sí, es que es verdad, es que hay cosas que están muy bien y que lo que no entiendo, como está muy bien, defendíamos el otro día el Plan Ideológico Nacional. ¿Por qué se permitió que ese Plan Ideológico Nacional no siguiera adelante?
El tema de la condena, yo estoy convencido que va a haber penas de condena. También es verdad, y que no se asuste nadie, puede que haya algún voto particular de alguno de los magistrados que no quiera ver la situación, pero no importa. Yo estoy seguro que va a haber prácticamente una mayoría casi absoluta, ¿no? Sin llegar a tanto, de la sala. Creo que van a ver perfectamente la gravedad de los delitos y nosotros vamos a luchar. No quiero lógicamente, no estamos en posición de decir cuál va a ser el resultado final, pero lo que no me cabe ninguna duda, porque si no, realmente el Estado de Derecho habría quebrado, ¿no? Si después de los hechos gravísimos y de las pruebas acreditadas no hay unas condenas muy firmes que sirvan primero para que los culpables paguen su pena, pero después también como aviso a los navegantes de que en España quien da un golpe de Estado lo paga. Y por último, en cuanto ha dicho un oyente, pactar con los indeseables, si es que eso ya no es que vaya a ocurrir, es que ya ha ocurrido. El pacto con los indeseables, con los enemigos de España, ya está ahí encima de la mesa. La moción de censura es el pacto con los enemigos de España. Lo que hay que lograr es el pacto de España contra los enemigos de España, y ese pacto tiene que estar por encima de las siglas. Por eso hay que animar a todos los españoles que no miren quién convoca. Da igual si ha convocado Ciudadanos, el Partido Popular, Vox, otros partidos, da igual, es un llamamiento a salir a la calle para decir basta, la nación española está en juego, la unidad de España, el Estado de Derecho no son negociables. Eso no tiene nada que ver con los partidos. Ya llegarán las elecciones y cada uno defenderemos aquello que creamos más conveniente o que es mejor para España, pero cuando lo que está en riesgo es la nación, hay que dar un paso al frente y hay que dejar al margen cualquier otro tipo de cálculo electoral, cálculo político, de cordón sanitario contra nadie. Lo que hay que hacer es ir a defender a la nación, y eso nos corresponde a todos. Y yo no tengo ninguna duda, y esto es un mensaje de esperanza, les vamos a ganar en la calle, les vamos a ganar en las urnas y les vamos a ganar en los tribunales. Así que creo que la España viva, la España de verdad, la España que siempre surge en el momento que más se la necesita, ya ha despertado. Y a partir de ahora, cada día que pase es un día en el que van a ir retrocediendo más los golpistas, los totalitarios, los amigos de quienes quieren romper la convivencia, la libertad y la nación española. Pues son las 10 en punto, estamos cumpliendo con nuestra obligación y por si no nos oyen, hay que estar en la Plaza de Colón. Vamos a ver. ¿Dónde estaría Jovellanos? ¿Dónde estaría Goya? ¿Dónde estaría Manuela Malasaña? ¿Dónde estaría Agustina de Aragón? ¿En la Plaza de Colón? ¿Dónde estará Manuel Valls? Manuel Valls estará en la Place de la Concorde, porque él está en la Concorde. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.